de la tercera promoción de la Universidad Jorge Basadre y pues es un gusto para mí poder estar aquí y compartir los conocimientos que hemos aprendido durante la carrera. Yo egresé en el año 2007 y luego hice la especialidad de genética. Actualmente estoy laborando en el Hospital Rebagliati y desde hace 2 años estoy participando como miembro del Comité de Ética en Investigación del hospital. Bien, entonces vamos a hablar algunos aspectos muy generales. De ética podemos hacer todo un curso y tal vez cada uno de los temas que tratemos en realidad podría ser una sola charla. Lo que vamos a tratar de hacer en esta charla es hacer una revisión breve, resumida y sobre todo dar los puntos, los alcances más importantes para poder guiar una investigación adecuada. En primer lugar, declarar los conflictos de intereses. Bueno, ya les manifesté dónde trabajo. Además, soy docente de la Universidad Tecnológica del Perú y declaro no tener conflicto de intereses para esta charla. Vamos a recordar un poco la definición de investigación. ¿Qué es investigación? Nosotros llamamos investigación a un proceso que es sistemático, organizado, objetivo, que estudia un fenómeno o un problema con el fin de generar conocimiento. Este proceso de investigación debe ser llevado de una manera adecuada, siguiendo los criterios de metodología y estadística para que nuestros resultados sean válidos. Pero además también deben ser normados por unos criterios éticos que hacen que nosotros podamos respetar de una mejor manera a las personas con las que estamos tratando o que son sujetos de investigación. El objetivo primario de una investigación relacionada con la salud es generar de una manera éticamente apropiada el conocimiento necesario para promover la salud de las personas. Esto lo dice una organización que es el CIOM, que da unas pautas éticas que vamos a desarrollar más adelante. Bien, para recordar un poco a qué llamamos bioética, es la disciplina que busca aclarar los problemas éticos que surgen en relación a la salud al hacer investigación con seres humanos, diseñar o implementar una política de salud y brindar atención médica. La bioética no es un código de preceptos, sino una actividad de análisis a la luz de los principios y criterios éticos que van a guiar la práctica en las distintas áreas de la salud. Entonces es un campo muy amplio. La Organización Mundial de la Salud ha creado un programa, que es el Programa Regional de Bioética, y desarrolla 3 áreas importantes, ¿no? Que es la ética de la investigación, la ética clínica y la ética en la salud pública. El motivo de esta revisión es básicamente hacer énfasis en la ética en investigación. Cuando hablamos de ética en investigación, principalmente tiene que ver con los problemas éticos relacionados a actividades que buscan la generación de conocimiento, investigación en salud, y esta investigación en salud puede ser tanto clínica o investigación en salud pública. Para esto hay normas que se han ido dictando a nivel internacional sobre ética en investigación y han sido producto del análisis de hechos que ocurrieron y que afectaron a la salud, incluso la vida de personas. Y dentro de estas normas están el Código de Nuremberg, la Declaración del Helsinki, el Informe Belmont, Pautas SIOMS y el ICH. Para revisar cada una de estas normas vamos a ir recordando algunos hechos importantes de la historia de la humanidad, como los que ocurrieron en la época de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1939 y 1945, donde médicos alemanes hacían experimentación con seres humanos, básicamente con las personas que estaban recluidas en sus campos de concentración. A estas personas se les sometían a diferentes trabajos de investigación, llevar a condiciones extremas de temperatura, probar el tiempo en el cual un veneno, por ejemplo, podía acabar con la vida de una persona, y definitivamente todas estas investigaciones pues eran llevadas
a cabo sin un consentimiento. Entonces, a las personas no se les preguntaba si querían participar o no y simplemente se les sometía a un riesgo, incluso a muchas de ellas pues morían en el transcurso de esas investigaciones. Posteriormente, acabada la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial acabó, se realizó un juicio a todos estos médicos, personal de salud y gente involucrada en la realización de estas investigaciones, que es llamado el juicio de Nuremberg, ¿no? Que se realizó entre el año 1945 y 1946 por estas atrocidades que habían realizado. A partir de ahí, de este juicio, se postuló el Código de Nuremberg en 1947, que es el primer documento que existe y que habla sobre los principios que rigen la experimentación en seres humanos, y que incluye 10 puntos, 10 principios, entre los cuales están el consentimiento informado, experimentación científica fundamentada, que los beneficios de la investigación sean mayores a los riesgos, que los sujetos tengan la posibilidad de finalizar su participación en la investigación en cualquier momento. Entonces, aquí se rescata, en primer lugar, un consentimiento voluntario, es decir, que toda persona que es sometida a un tipo de investigación debe participar de manera voluntaria. En segundo lugar, que además ellas podrían retirarse en cualquier momento de la investigación. Todo esto obviamente no se respetó en estos estudios de investigación realizados durante la Segunda Guerra Mundial. Otro estudio que también llamó mucho la atención y lamentablemente también se perdieron vidas humanas y además muchas otras personas quedaron con discapacidad, es el estudio de Tuskegee sobre sífilis que se realizó en la ciudad del mismo nombre por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, en el cual reclutaron 600 afroamericanos rurales, y el objetivo de este estudio en un inicio fue estudiar la incidencia de la sífilis y posteriormente decidieron estudiar la progresión natural de esta enfermedad. Este estudio duró alrededor de 40 años, empezó en el año 1932. Lo que querían ver era cómo se manifestaba esta enfermedad en las personas no tratadas. En esa fecha habían tratamientos en base a arsénico que eran muy tóxicos y todavía no había aparecido la penicilina. Sin embargo, alrededor del año 47 ya la penicilina se había demostrado como un tratamiento efectivo para la sífilis. Sin embargo, en este estudio los investigadores ocultaron esa información y siguieron estudiando a estos pacientes sin tratamiento, ¿no? Su objetivo de estudiar la progresión natural de la enfermedad primó sobre el riesgo de los pacientes y se les privó de recibir un tratamiento adecuado que muchas otras personas sí habían accedido, ¿no? Lamentablemente eran personas rurales, afroamericanos, de bajos recursos y muchos de ellos analfabetos, ¿no? Entonces esto fue realmente fue algo muy trágico y salió a la luz recién casi unos 15 años más tarde, ¿no? A partir de este estudio de investigación salieron algunas pautas como el informe Belmont. En el transcurso de esta investigación, y aún no se tenía conocimiento, la Asamblea Médica Mundial en su 18ª reunión postuló la declaración del CINCI, ¿no? Que son recomendaciones para guiar a los médicos en la investigación biomédica en sujetos humanos. Y dentro de ella decía que el bienestar de los seres humanos debe tener siempre primacía sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad. Además, que brinda un cuerpo de principios éticos que deben guiar a la comunidad y a otras personas que se dedican a la experimentación con seres humanos. Aquí también menciona que el consentimiento informado debe ser por escrito y que los beneficios de la investigación deben ser para el participante. La última revisión de esta declaración del CINCI fue en el año 2013. Y el informe Belmont o el reporte Belmont, que se elaboró producto de esta atrocidad que ocurrió con las personas afroamericanas en Tuskegee,
Se reportó en el año 1979 y tiene 3 puntos básicamente, ¿no? Uno que habla sobre los límites entre la práctica clínica y la investigación. También habla sobre los principios éticos básicos y las aplicaciones de estos, principalmente en el tema del consentimiento informado, la evaluación de riesgos y beneficios y la selección de sujetos. ¿Cuáles son estos principios éticos? 3 principalmente: el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia. En el respeto a las personas resalta la autonomía de los sujetos de investigación, de los sujetos humanos, en los cuales ellos pueden tomar la decisión de participar o no de una investigación. Entonces es el respeto a la autonomía principalmente, el respeto a las personas es principalmente respetar su autonomía y además proteger a los que tienen menos autonomía, es decir, personas con ciertas limitaciones, por ejemplo, con deficiencia intelectual, o personas mayores o niños, ¿no? Entonces, ese es parte también de este principio ético de respeto a las personas. Y además la privacidad, que si bien no se mencionó en el reporte Belmont, también es parte del respeto a las personas, ¿no? Toda persona tiene información, tiene derecho a mantener sus datos en privado, ¿no? Y cuando participan en una investigación, el investigador tiene que respetar esa privacidad y tiene que garantizar la confidencialidad de la información que le están brindando, ¿no? En segundo lugar, el principio de beneficencia, que tiene que ver con no provocar daño. Toda investigación, principalmente, así sea el objetivo, el beneficio de la sociedad o de un grupo mayoritario de población, la persona o sujeto de investigación debe cuidársele y no provocarle ningún daño. Así el beneficio esté para mucha población. Y además, maximizar los posibles beneficios y minimizar los posibles daños. En tercer lugar, el principio de justicia, y que responde a esta pregunta, ¿no? ¿Quién recibe los beneficios y quién soporta su carga? Muchas veces hay poblaciones menos favorecidas que son sometidas a ensayos clínicos para probar nuevas drogas y luego el beneficio, que es este nuevo medicamento, si resulta efectivo, va a las personas que tienen mayor poder de adquisición. Entonces aquí se está sometiendo a un riesgo a personas que no tienen posibilidades de repente de informarse o de acceder a medicamentos, y el beneficio va a ser para otra población que sí tiene acceso. Entonces, esto tiene que ver también con el principio de justicia, ¿no? Una justa distribución tanto de los riesgos como de los beneficios de toda investigación. Bien, luego salió otra norma internacional que guía un poco la investigación en seres humanos, que son las pautas CIOMS o las pautas éticas internacionales para investigación biomédica en sujetos humanos. Este es un documento que está libre en internet, ustedes lo pueden encontrar y es muy importante poder revisarlo. Bien, y finalmente otra norma internacional que es las normas de buenas prácticas clínicas, dada por la Conferencia Internacional de Armonización. Son normas internacionales para la investigación farmacéutica transnacional, ¿no? Y detalla las responsabilidades y expectativas de todos los sujetos en la realización de ensayos clínicos, incluidos investigadores, supervisores, patrocinadores y de los comités de ética. Bien, en el informe Belmont y en las demás pautas internacionales se habla mucho del consentimiento informado. ¿Y cómo definimos el consentimiento informado? Como un proceso, no es solo un documento, no es solo una autorización, sino es todo un proceso en el cual se provee información al sujeto o al posible sujeto de investigación y se les explica sobre los procedimientos, cuál es la finalidad del estudio, cuáles son los riesgos a los que pueden ser sometidos o los posibles riesgos, cuáles son los posibles beneficios y qué otras alternativas tiene, ya sea terapéuticas o si no hay alguna otra alternativa para la condición que se está estudiando.
Asimismo, además de brindar información, en este proceso se debe garantizar una debida comprensión de la información por parte del sujeto. Es decir, no basta con decir, pedirles que lean el documento, sino además es importante estar seguros de que se haya comprendido la información, porque de esta manera es que garantizamos que esta decisión de participar en un estudio de investigación sea una decisión libre, pero informada, ¿no? Y no forzada sobre participar o no en una investigación. Este es un documento, una publicación de Ezequiel Emanuel, que hace la investigación clínica que sea ética. Son 7 requisitos, muy recomendable también para poder revisarlo, y ahí se desarrollan cada uno de estos 7 puntos. Se dice que toda investigación se puede decir que es ética cuando reúne estos 7 requisitos. En primer lugar, que tenga un valor social, es decir, que los resultados o los posibles resultados de esta investigación sean importantes para comprender una enfermedad o para buscar un tratamiento, y entonces se busque el beneficio de tanto del individuo como de la sociedad. En segundo lugar, que tenga una validez científica. Y aquí tiene que ver mucho con el diseño de la investigación, desde su concepción, desde que yo tengo la idea y hago el planteamiento del problema y veo qué tipo de estudio voy a realizar y cómo voy a hacer el muestreo, el tamaño de la muestra, cómo voy a seleccionar a los participantes. Todo ese proceso de la propuesta de investigación le da la validez a mi estudio, y si es que este estudio no tiene estos resultados que yo estoy haciendo, no son válidos, entonces mi investigación en realidad o los resultados no van a ser útiles. Entonces es importante resaltar que un estudio es ético cuando está bien diseñado y cuando esos resultados van a ser válidos, ¿no? Por eso yo tengo que ganar que la metodología, los cálculos estadísticos, la toma de muestra, el registro de datos sea totalmente válido y adecuado. En tercer lugar, la selección equitativa de sujetos. Es decir, que para una investigación, toda persona que tenga una condición tenga las mismas probabilidades de acceder a ese estudio, que no sea solo porque tienen más acceso o porque de repente solo se selecciona un grupo para beneficiarlos solo a ellos. No, tiene que ser una selección equitativa, ¿no? Tampoco podemos escoger al grupo minoritario o al grupo que tiene menos beneficios para poder someterlos a riesgo, y a otras personas con mejores accesos no. Entonces, aquí tiene que ver mucho el principio de justicia. En cuarto lugar, la proporción favorable del riesgo-beneficio. Siempre la balanza entre los riesgos o posibles riesgos de una investigación y el beneficio debe ser más favorable, es decir, que el paciente tenga mayor beneficio, ya sea el paciente o la sociedad. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos pueden ser de diferentes grados, ¿no? Se habla de un riesgo menor al mínimo cuando no hay una intervención, no hay una toma de muestra, sino solamente una toma de datos. Aún así, solo con una toma de datos, si yo en mi ficha de datos solicito nombre o edad o alguna información que haga que esta persona sea identificable o que esos datos sean identificables, ya existe un riesgo de pérdida de privacidad. Y entonces todo esto debe considerarse en el protocolo de investigación, ¿no? Y valorar realmente el riesgo-beneficio de esta investigación. En quinto lugar, la evaluación independiente, y tiene que ver mucho con los comités de ética, ¿no? Sabemos que ahora es más riguroso cuando uno quiere publicar un trabajo de investigación. Todos estos deben tener o deben haber pasado una evaluación y una aprobación por un comité de ética. Y entonces es importante cumplir con este requisito. Asimismo, el consentimiento informado, como habíamos mencionado, cumplir todos estos pasos del proceso, de que sea informado, de que sea comprendido y que se garantice una toma de decisión libre, voluntaria de participar, ¿no? Sin coacción, sin presión. Y el respeto a los sujetos inscritos, que es
respetar su dignidad y respetar su autonomía y todos estos principios de la ética que hemos mencionado. También tiene que ver con respetar su privacidad y asegurar la confidencialidad de sus datos. Entonces ustedes cuando presentan una propuesta de investigación, hay un punto importante que es aspectos éticos y que muchas veces no le prestamos mucha atención, pero cuando un trabajo va a un comité de ética, uno de los puntos más importantes que revisan es los aspectos éticos de esa investigación. Así yo solo vaya a tomar datos de una historia clínica, tiene que estar ahí mencionado si se va a tomar datos personales o no, y si se va a tomar datos personales, de qué manera yo voy a garantizar la confidencialidad de los datos, tal vez codificando los datos, ¿no? Y quién tendrá acceso a esos datos, a esa base de datos. Entonces, todo eso debe estar bien colocado en el protocolo de investigación y de qué manera también yo puedo minimizar los riesgos, ¿no? A través de la codificación, a través de las claves de seguridad, a la cual solo tendrá acceso el investigador principal, etcétera. Bien, entonces ahí estábamos hablando de privacidad y de confidencialidad. Cuando hablamos de privacidad es tener el control sobre la magnitud, el momento y las circunstancias de compartir lo propio, ¿no? Desde el punto de vista físico, intelectual o de la conducta con otras personas. Es decir, el derecho que todos tenemos de guardar esta información propia, ¿no? Mientras que la confidencialidad es el tratamiento de la información que un individuo ha revelado en una relación de confianza con el investigador y con la expectativa de que no será divulgada a otras personas, de manera contradictoria a la interpretación que se tuvo de la divulgación original y sin permiso. Entonces, aquí es importante y es parte del respeto a los sujetos de investigación, es asegurar esa confidencialidad de los datos. Bien, para hablar solamente un poco sobre los comités de ética, estos son, es un ente que usualmente están en los hospitales o en las universidades, también hay privados, y está conformado por un grupo multidisciplinario en el cual hay muchas funciones, principalmente su función es aprobar, requerir modificaciones o desaprobar una investigación, realizar revisiones continuas, tal vez requieren presentar una vez al año sus protocolos si es que hay modificaciones, y observar o hacer que un tercero observe la investigación y el proceso para obtener el consentimiento. Entonces, o también puede suspender la realización de una investigación o cancelar un estudio, ¿no? El objetivo principal de un comité de ética es asegurar el respeto y la dignidad y los derechos de los participantes, ¿no? Esa es su razón de ser. Y en base a eso, entonces, tienen que evaluar todo el protocolo de investigación y que cumpla esos 7 criterios que hacen ética a una investigación de Ezequiel Emanuel: el valor social, la validez científica, el consentimiento informado, la selección equitativa de sujetos, la revisión independiente. Entonces, todos esos requisitos son los que van a valorar para poder decir si un estudio se va a aprobar o no, ¿no? Un punto importante también es este balance riesgo-beneficio, ¿no? Sobre todo cuando se trata de investigación, por ejemplo, con fármacos, ¿no? Que son los ensayos clínicos, que ya son estudios experimentales, ¿no? Entonces, se valora mucho el beneficio para ese paciente, para el grupo de pacientes o para la sociedad, y el riesgo al cual podrían ser sometidos, ¿no? Bien, entonces hablamos también de conducta responsable en investigación. ¿Cuáles son los valores de un buen investigador? Principalmente estos 5 que hablan de la integridad, la honestidad, la transparencia, la responsabilidad social y la competencia. Todos estos valores son importantes que un buen investigador lo tenga, ¿no? La integridad es una persona en la cual está siempre cumpliendo los estándares profesionales, los principios éticos, ¿no? Además que sea honesto, es decir, que muestre la información y que diga la información tal y como es, ¿no? Que no
oculte información o que no modifique información para probar su hipótesis, ¿no? Que haya transparencia, es decir, sí, que se muestre el proceso, si es que se lo piden, ¿no? Y que sea claro, que tenga competencia, sí, sobre todo si es que van a investigar un dispositivo, una técnica, pues que demuestre esa competencia, es decir, que está capacitado para poder manejarlo, ¿no? La responsabilidad social. También vamos a hablar un poco de autoría, porque es importante no solo desarrollar todo el proceso de investigación, sino la parte final, que es la publicación de los resultados. Para esto se prepara un manuscrito y se coloca la lista de autores, ¿no? Ya que es importante que todos los autores que estén listados en el manuscrito cumplan con los 4 criterios. No es solo colocar al jefe de un servicio o al jefe de un departamento solo por ser jefe sin que haya cumplido estos 4 criterios, ¿no? Y eso es importante resaltarlo. El primer criterio es que todo autor debe haber realizado una contribución sustancial para la concepción o el diseño del trabajo o la adquisición, el análisis o la interpretación de los datos. En segundo lugar, que haya participado en la redacción del manuscrito o haya realizado una revisión crítica con un aporte intelectual relevante. Además, que haya aprobado la versión final del manuscrito, es decir, la versión que se va a enviar a la revista. Y finalmente, que sea responsable de las propias contribuciones y las de los autores, y garantizar que las cuestiones relacionadas con la precisión o integridad de cualquier parte del trabajo son adecuadamente investigadas y resueltas. Si alguien de la lista no cumple estos 4 criterios, entonces tendría que ser retirado y colocarse en la sección de agradecimientos, ¿no? De repente alguien colaboró o les dio los permisos necesarios para que ustedes puedan realizar la investigación, pero no cumple todos los criterios, entonces va en la sección de agradecimientos. Bien, y vamos a revisar ya para terminar a qué llamamos nosotros mala conducta en investigación. Estamos viendo aquí 2 gráficos, ¿no? De una persona que se lleva una idea, tal vez porque no le pertenece, o en el gráfico de la derecha vemos un investigador, ¿no? Pero por ahí desecha una muestra, tal vez porque no obtuvo los resultados que debía, ¿no? Y está manipulando de alguna forma los resultados, ¿no? Al desechar muestras que no debería. Y entonces, mala conducta en investigación es la fabricación, falsificación o plagio al proponer, realizar o revisar investigaciones o al reportar resultados de investigación. Entonces hay que tener en cuenta esta definición porque muchas veces en el afán de tener un mejor resultado omitimos ciertos datos, ¿no? Entonces, esto podría alterar los resultados finales de la investigación y hacer que nuestra investigación no sea válida, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta estos puntos de mala conducta para evitar juicios, para grabarlos o portarlos, ¿no? En un manuscrito y enviarlo a una revista. Es una mala conducta de investigación, ¿no? Fabricar, inventarse datos. La falsificación, que es la manipulación de materiales, de equipos, de procesos de investigación, o modificar o omitir datos o resultados de tal manera que los resultados de la investigación ya no reflejan los datos reales, ¿no? Los datos precisos. Y en tercer lugar, el plagio, que es la apropiación de las ideas, procesos, resultados o palabras de otra persona sin darle el crédito correspondiente, ¿no? Si estamos elaborando nuestro marco teórico y no realizamos una cita adecuada, entonces estamos incurriendo en plagio, ¿no? Entonces todo debemos de tenerlo bien referenciado y adecuadamente citado. Bien, otro punto importante también que se trata en investigación son los conflictos de intereses. Son los conflictos de intereses. Cuando hay un conflicto
entre los objetivos primarios de la investigación y los intereses secundarios del propio investigador. Todos tenemos diferentes tipos de intereses, ¿no? De repente un interés académico, un interés de reconocimiento, un interés económico, y eso no está mal. El problema es cuando esos intereses entran en conflicto con el objetivo de la investigación y entonces pueden poner en riesgo los resultados. ¿Cuál es el impacto de estos conflictos de intereses que pueden crear un sesgo o una apariencia de sesgo? Que aumenta la posibilidad de resultados dudosos, puede dañar la reputación profesional o institucional y a través de este daño a la reputación profesional o institucional, la pérdida de oportunidades de financiamiento, ¿no? Entonces, es importante que en toda investigación se puedan reconocer estos conflictos de interés. Por ejemplo, si un investigador está estudiando la efectividad de un medicamento, pero el laboratorio que produce el medicamento le paga o él es asesor de ese laboratorio, entonces probablemente entre en conflicto de intereses y esto puede perjudicar los resultados finales de la investigación. Entonces es importante declararlos, ¿no? Todo lo que pueda estar recibiendo, ya sea de manera económica, académica, y que de alguna forma podría impactar en la investigación. Entonces es importante y fundamental mantener esta conducta responsable en la investigación, ¿no? Practicando todos estos principios que hemos hablado y además garantizando la autonomía del propio investigador también, ¿no? La integridad, la confianza, y esto pues también va a generar transparencia y confianza tanto de entre otros investigadores como de la población. Bien, muchas gracias por su atención. Me quedo aquí para responder algunas dudas que pueden haber quedado. Muy buenas noches. Si tuvieran alguna pregunta sobre esta ponencia de la doctora Milagros, podrían hacerla a través del chat o activar su micrófono y preguntar. Acá veo una pregunta en el chat que dice, ¿cuál es el procedimiento para solicitar la aprobación de un trabajo por el Comité de Ética? Ya, depende de la institución. Cada institución tiene procedimientos, tiene formatos que te piden para presentar un protocolo a un comité de ética. En general, el protocolo es el que debe presentarse adjuntando, si es que es necesario, un consentimiento informado, ¿no? Usualmente los comités de ética no piden un formato específico. Sabemos que cada universidad, cada institución tiene formatos diferentes de protocolos de investigación.
Lo importante es que cumplan los puntos más importantes como objetivo, diseño, ¿no? Que sabemos que no deben faltar en ningún protocolo. Y adicionalmente, si se van a tomar datos personales o se va a tomar muestras de paciente, pues el consentimiento informado. Luego, dependiendo de la institución, por ejemplo, yo trabajo en eSalud, el IETSI, que es el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, tiene en su página web una directiva en la cual le pide a los investigadores que van a someter sus trabajos a revisión por el Comité de Ética, les piden una carta de autorización del jefe de departamento o servicio donde se va a realizar el trabajo, y entonces estos deben autorizar la realización del trabajo. También les piden una declaración jurada de conocer todas estas normativas de investigación de la institución. También les piden el currículum vitae del investigador, y esto es importante porque, como hablábamos de la competencia, ver la experiencia de los investigadores en ese tema. Y les piden que sean registrados también en Concitec. Ustedes no sé si se han registrado, pero si no, es importante que se registren si les interesa investigar. En Concitec hay un registro de investigadores, y ahora Salud está pidiendo que todos los investigadores que presenten trabajo deben tener ese registro, el registro de investigadores de Concitec. Y bueno, creo que eso principalmente, pero como te decía, depende de la institución, ¿no? Tal vez la universidad les ponga otros anexos, otros requisitos. Habría que preguntar ya en cada comité. Después veo aquí otra pregunta sobre cómo puedo comenzar a investigar. Sí. Bueno, usualmente las sociedades científicas de estudiantes de medicina es un buen lugar para poder relacionarse con otros pares que también están interesados en investigación, contactar a docentes o a otros profesionales que ya tengan algo más de experiencia. Es importante, ¿no? Buscar algún mentor en algún tema relacionado. Eso es una práctica que no se está haciendo mucho, espero que ahora más, pero cuando estaba yo en la universidad, nosotros no teníamos mentores, ¿no? Y en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, los estudiantes de pregrado buscan un mentor que los acompañe durante toda su carrera y les da la orientación, las pautas, sobre todo cuando les interesa investigar. Eso es importante, ¿no? Las recomendaciones de una persona que ya tiene un poco más de experiencia. De repente te interesa un tema específico, por ejemplo, estudiar las diabetes mellitus, estudiar la obesidad, estudiar las malformaciones congénitas. Entonces lo que tienen que hacer es ir a buscar al especialista que ve ese tema, ¿no? Y tal vez les pueda ayudar a enfocar, a ver la idea de lo que ustedes podrían investigar, o sea, ver el problema, ¿no? Definir qué es lo que quiero investigar. Por ahí se empieza, ¿no? Y ya luego se va viendo el diseño, los objetivos, ¿no? La formulación del problema, ¿no? Y creo que ese es otro tema de metodología de la investigación que también es importante repasar, ¿no? Tal vez en algún otro momento. Bien, acá me preguntaban cómo empecé yo. Bueno, nosotros empezamos de estudiantes también haciendo trabajos descriptivos, participando en los congresos de estudiantes de medicina, llevando trabajos de investigación, póster o presentaciones orales. ¿Qué principio de bioética faculta al enfermo conocer su diagnóstico y pronóstico? Ya, nosotros hablamos que habían 3 principios de la ética, ¿no? Que es el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia. Aquí me menciona sobre el enfermo de conocer su diagnóstico y pronóstico, ¿no? Esto es más un tema de ética clínica, más que de investigación. Entonces, a saber la información relacionada a su enfermedad. Entonces, eso también tendría que ver con el tema de respeto a las personas.
¿sí? De darle toda la información que sea necesaria, que ellos la soliciten. Obviamente esta información siempre tiene que estar dosificada y presentada de una manera que sea adecuada para la persona, para el paciente. ¿Ya? Si tiene un nivel intelectual, perdón, un grado de instrucción tal vez de primaria, pues hay que adecuar la información hacia que sea hacia esa persona que sea un poco más comprensible. Y también cuando se buscan a propósito de adecuar la información, en el tema del consentimiento informado, cuando uno hace un consentimiento informado, no tiene que poner palabras técnicas, tiene que ser un consentimiento que lo pueda entender un niño de 12 años, más o menos. Esa es la pauta que se utiliza cuando uno va a hacer un consentimiento, ¿no? Que eso, si eso lo entiende un niño de 12 años, entonces es un adecuado consentimiento que lo puede entender muchas personas, ¿no? ¿Ya? Otra pregunta. ¿Qué acción tiene el Comité de Ética hacia alguna investigación que ya se haya presentado y aceptado? Obviamente sin intención, las faltas sobre los procesos, se hace otra revisión para anular dicha investigación. Los comités de ética tienen la facultad de suspender o cancelar investigaciones cuando es evidente que hay una falta a la ética, ¿no? Por ejemplo, que no se esté pidiendo consentimientos informados a los pacientes y se le está sometiendo a intervención. Suponiendo que quieren probar 2 técnicas de cirugía y utilizan la habitual y una nueva técnica, y a los pacientes no se les pide consentimiento, entonces ese protocolo puede ser cancelado por falta a la ética, ¿no? Además, sobre todo el Instituto Nacional de Salud, que es el ente que regula todos los comités de ética, y hay una normativa también, ustedes pueden leer, es una ley que regula la evaluación ética de ensayos clínicos, ¿no? Es el registro de ensayos clínicos. Entonces hay comités de ética acreditados solo para evaluar ese tipo de estudios, ¿no? Que son los ensayos clínicos, que son estudios mucho más rigurosos porque ya ahí prueban, ya son experimentales y prueban la efectividad de un fármaco hacia cierta enfermedad. Entonces, a estos estudios hay que tener mucha mayor vigilancia, a ellos se les supervisa al menos una vez al año, se puede supervisar más, siempre tienen que estar reportando los eventos adversos, si es que hay una desviación al protocolo, si el paciente no tomó su medicina en el tiempo que debería, si se retrasó, entonces tienen que ser más vigilados, ¿no? Y el Comité de Ética tiene toda la potestad para estar detrás de esa investigación, sobre todo para garantizar la seguridad del paciente, ¿no? En temas de trabajos descriptivos no es tanto así, simplemente se aprueba y si ustedes, bueno, dependiendo del tiempo que dure el trabajo, ¿no? Si ustedes hacen su trabajo de manera adecuada y luego lo presentan, no van a tener ningún problema. Simplemente para terminar la pregunta de Úrsula sobre si se puede anular dicha investigación, si usted, así una investigación esté aprobada por un comité de ética y luego haya finalizado y por ahí el comité de ética se da cuenta de que hubo una omisión o de una falta grave a la ética, pueden cancelar ese trabajo y ese trabajo no se va a publicar, ¿no? Porque ya ha sido cancelado por el comité de ética. Es importante conocer primero los principios. Antes de empezar a investigar, leer todos estos principios de la ética, las pautas de SIOMS, es importante porque de esta manera ustedes van a estar mejor preparados y van a evitar cualquiera de estos errores que a veces nosotros los cometemos sin intención, ¿no? Pero es importante estar capacitados, no solo en metodología de la investigación, sino también en estas pautas éticas para una investigación. Bien, otra pregunta de Carol dice, si al final de la investigación los resultados son negativos a la institución, ¿el comité de ética puede cancelar la investigación? No entiendo muy bien a qué se refiere con los resultados son negativos.
una investigación puede ser cancelada cuando es evidente que hay una falta a la ética, que se ha puesto en riesgo a los pacientes y que no se le ha brindado una información adecuada, se ha omitido información. Entonces podría ser cancelado, ¿no? Si no cumple todos estos criterios. ¿Recomienda alguna literatura específica para empezar a investigar? Sí, no estamos hablando ahora de metodología de la investigación, pero hay un libro de metodología de la investigación, seguro ustedes ya lo han revisado también, de Hernández, pero ya cuando nosotros hablamos de ética en investigación, entonces hay varios cursos que son libres. Si ustedes ingresan a través de el portal de Concitec y se registran, hay un curso de conducta responsable en investigación que es gratuito y obtienen un certificado. Entonces es importante, ahora ya va a ser hasta un requisito para todo aquel que quiere investigar y presentar un protocolo, que presente una constancia de haber seguido un curso de ética en investigación, porque es la única forma de garantizar que al menos han revisado ese tema y van a proteger al sujeto de investigación, ¿no? Entonces, hay el curso de Concitec. Luego, si ustedes quieren revisar una literatura, las pautas SIOMS, ustedes buscan en internet, en Google, en pautas SIOMS, y ahí hay mucha información. Es un manual muy completo que te guía de alguna forma, te da recomendaciones, ¿no? Pero cada institución también tiene normativa, ¿no? Podrían preguntar en su institución si es que hay alguna normativa. Ya, pues dice, ¿existe alguna institución que regule los comités de ética? Una pregunta de Eddie. Sí, el INS, el Instituto Nacional de Salud, es el que regula los comités de ética acreditados, pero ellos principalmente lo que hacen es, tienen un registro y los acreditan cada 2 o 3 años, solo para los comités que evalúan ensayos clínicos, ¿no? Que son ya estudios usualmente multicéntricos que se realizan en varios países y que las grandes empresas farmacéuticas transnacionales pues utilizan para probar la efectividad, ensayar ciertas terapias para diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, el INS lo que regula son este tipo de estudios, y por eso hay una ley que es la ley de los ensayos clínicos, ¿no? El reglamento de ensayos clínicos, que también está en internet y ustedes lo pueden revisar también. Los otros comités de ética por el momento no los están regulando, ¿no? Y tampoco los están acreditando. Pero igual tienen un rol importante en la evaluación de los estudios descriptivos, ¿no? Acá hay otra pregunta de Milagros. En el caso de querer realizar una tesis en salud, ¿también se necesita estar registrado en Concitec? Sí, porque el JETSI es una institución o es el organismo que regula la investigación a nivel nacional de salud. Entonces, esos son los requisitos. Ustedes pueden buscar en la página de salud JETSI, es el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias e Investigación, y ahí hay toda una normativa, e incluso les dan los anexos solamente para llenar de todos los requisitos para poder presentar un protocolo de investigación a cualquier hospital de salud. Ya, en el proceso para validar un instrumento de investigación, eso ya es un tema de metodología, ¿no? Ahí sí, dependiendo del tipo de instrumento, hay validez por juicio de expertos, ¿no? Entonces eso ya creo que es otro tema que ahora no lo estamos tratando. Pero sí es importante, ¿no? Poder rescatar esos otros temas que podrían ser futuro motivo de una próxima reunión. Hay otra pregunta de Ligia, dice, ¿puedo tomar como base un trabajo realizado hace mucho tiempo y aplicarlo actualmente a otra población? Por ejemplo, se hizo un estudio hace 5 años en el INEL Lima, ese mismo estudio puedo realizarlo en otro Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas. ¿Cómo debe ser el procedimiento para que sea válido? Ya. Entonces, es importante no perder el objetivo final de la investigación, ¿no? Y el objetivo de la investigación siempre es
generar nuevos conocimientos. Entonces, cuando uno va a estudiar un problema, tiene que ponerse a pensar qué información ya existe y qué aporte va a dar mi investigación. Si mi investigación no va a dar ningún aporte nuevo, me va a decir lo mismo de otro estudio que ya se hizo, entonces no tendría mucho sentido hacer la misma investigación. Entonces, de repente buscar algún especialista que sugiera adicionar a esa investigación o a ese protocolo algunos otros factores o darle otro enfoque, ¿no? Para asegurar que esos resultados realmente den un aporte, ¿no? Y no sea simplemente la repetición de otro estudio que me va a dar las mismas conclusiones. En el caso de querer realizar una tesis en salud, también necesita estar registrado en COSITEX, y ya lo mencionamos, que sí, hay que cumplir todos los requisitos que dice el JETSI. Bien. En todas las universidades deberían tener un comité de ética. Si no tienen un comité de ética, debe haber algún otro comité que evalúe proyectos. Ahora, cuando ustedes quieren publicar, todas las revistas, si quieren publicar un trabajo original, les van a pedir aprobación por un comité de ética. Es decir, que si en su universidad no la tienen, pero en la otra universidad sí la tienen, ustedes podrían someter su trabajo a la otra universidad o a un hospital. Los hospitales también suelen tener comités de ética. Si en la ciudad no hay un comité de ética, tendrían que someterlo a otro comité de ética de otra ciudad, de la más cercana, ¿no? Pero sí es importante, sobre todo porque al final ustedes van a querer publicar sus resultados, ¿no? Entonces necesitan la aprobación de un comité de ética. Hay una página web donde pueden encontrar todos los comités de éticas nacionales. Solamente los registrados, los acreditados, en el Instituto Nacional de Salud, en la página del instituto hay un registro y ahí menciona todos los comités de ética acreditados. Solamente hay registro de estos que, así como evalúan estudios observacionales, evalúan también los ensayos clínicos, ¿no? Esta acreditación es para evaluar ensayos clínicos principalmente. No hay un registro de todos los comités de ética en general, ¿no? Sino solo los que evalúan ensayos clínicos, pero te puede servir como referencia. En Arequipa también hay me parece, que hay el comité de ética del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo también está acreditado. Bien, chicos, muchas gracias por su atención. De todas maneras, si les quedarán alguna duda a través de Enrique, o si necesitan alguna sugerencia de ya tienen su protocolo y quieren hacer una consulta específica, pues con mucho gusto los puedo ayudar. Sí, bueno, muchas gracias, doctora Milagros. Terminamos con esta videoconferencia de pautas éticas para una investigación responsable. Le agradecemos su tiempo y su ponencia del día de hoy. Y muchas gracias, doctora. Espero que se pueda repetir con la nueva videoconferencia. Y bueno, la SOCEM y todos los asistentes del día de hoy le agradece su participación en esta noche. Muchas gracias, doctora. Bien, muchas gracias a ustedes también. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana a todos. Chao.